Damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos en su nombre, en su iglesia, mis hermanos. Y hoy voy a hablar de una palabra que yo creo que hay mucha duda en el pueblo de Dios, en las iglesias, en el cristiano, y es acerca qué es la religiosidad, el fariseísmo y qué es la gracia. A veces decimos, no, es que no soy religioso, pero no sabemos qué es ser religioso. A veces decimos, es que estoy en la gracia, y no sabemos qué es andar en la gracia. Me decía un hermano, dice, él constantemente mencionaba la gracia, él y un hermano de él. Y siempre, es que es por gracia, pastor, es que es por gracia. Y un día le dije, yo le voy a pedir un favor, explíquenme qué es la gracia, en 5 o 10 palabras, así fácil. Pues la gracia es lo de Dios, ¿verdad? Lo bonito, no sabían ni qué. Entonces, yo he titulado este sermón, esta palabra, la religiosidad te mata espiritualmente. Y realmente es un tema muy serio que debemos comprender, que debemos discernir. Y sí, una de las cosas que mata la vida espiritual y la vida de la iglesia es la religiosidad. A veces pensamos que porque hacemos o practicamos algo, eso nos lleva a una mejor relación con Dios. Pero antes de eso, yo quiero que pongan, tenemos un anuncio. Miren, no sé, queremos identificar a un personaje. Miren, dice, es cierto que el cristiano debe soñar en grande, pero no durante la prédica. Entonces hemos tomado fotos, a lo mejor ahí vamos a poner las caritas de algunos de ahí. Amén. Vamos a estar durante el servicio mandando los flashazos. Entonces, mis hermanos, la religiosidad viene a secar. La religiosidad es un cáncer en la vida espiritual, al igual que el libertinaje. Pero a veces el cristiano no sabe cuál es el punto medio de ser libres en Cristo, ojo, o libertinaje, y vivir en santidad y no en religiosidad. El viernes yo vine aquí a la iglesia por unas cosas y sale un ex jefe mío de aquí del lado del restaurante de los mariscos y salió bien happy, ¿verdad? Bien, ¿y qué pasó? Aquí está tu iglesia, sí, ¿qué pasó? Bien, no, bien, es que como es viernes no podemos comer carne. Bien happy. O sea, no comimos carne, pero se puso hasta atrás. O sea, entonces le digo, sí, güey, ¿cómo? Sí, no, hombre, no. Es que también me vine a relajar y no comí carne. O sea, ese es un tipo de religiosidad. Al igual que, mira que al estar juzgando, también es religiosidad. ¿Qué pasa? Realmente el pueblo de Dios no sabe qué es vivir en santidad y qué es libertinaje. Realmente no sabe lo que es vivir en santidad, y ser religioso. No sabe lo que es vivir en libertad de Cristo y qué es el libertinaje. No lo sabe. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de cosas que no dominamos y no sabemos. Y te voy a poner varios ejemplos. Jesús anduvo con todos, se metió a todas partes, pero él nunca cayó. Donde estuvo, él compartió de la libertad y una sanidad espiritual. Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que más fue juzgado Jesús fue en 2 hechos. No en Hechos de los Apóstoles, no, en 2 cosas que hizo. Una, cuando anduvo con unas prostitutas. Dije, ¿con prostitutas? Los fariseos tenían su harem y ellos lo juzgaron. Otra cosa fue cuando él liberó demonios. Dijeron, libera espíritus en el nombre de Satanás. Y él dijo, ¿cómo?
Un reino dividido no puede permanecer. O sea, Jesús se rió de ellos. ¿Sí? O sea, Jesús se burló de la verdad. Dijo, ¿cómo puede permanecer una casa dividida en dos? ¿Cómo puede estar unida dos reinos peleándose entre ellos? Y eso es algo que debemos de entender. Hemos hablado de la gracia, de la santificación, de la salvación y de la justificación, y pensamos que es lo mismo y son cosas diferentes. Los que estuvieron en el libro pasado, ahí viene explicado perfectamente qué es ser salvo, qué es ser justificado, qué es ser redimido, y pensamos que soy salvo, justificado y redimido. A ver, cuando aceptas a Jesús has sido salvo, pero después empieza un proceso de santificación y de redención. Entonces no entendemos y hablamos, no, pero es que yo soy salvo, ¿verdad que hemos sido santificados? No, Dios ofrece santificación, pero no todos son santificados. No porque aceptaste a Jesús, todavía hay pasos a seguir. Igual el de vivir, el de ser santificado es un proceso. La Biblia dice, y la buena obra que comenzó en ti se irá perfeccionando hasta el día final. ¿Cuál es esa obra? La obra de santificación. Ojo, ¿qué pasa? Hay gente que a todo le llama demonio y parecen los cazafantasmas. Hay gente que a todo le dice también pecado. Entonces no tienen un punto medio, y tenemos que saber que lo primero que mata, este es un tema que vamos a ver en varios domingos. Bueno, se va a interrumpir el próximo, que va a ser el pastor Samuel, pero vamos a seguir con esto. Pero la fe vivifica nuestra vida espiritual. La religiosidad mata nuestra vida espiritual. Y ahorita te voy a enseñar, lo vamos a ver a la luz de la palabra. Nada te voy a inventar. Y dice en Efesios capítulo 2 versículo 4. Amén. Pero Dios, que es rico en qué? ¿Qué es rico en qué? A ver, una iglesia muda no glorifica a Dios. Pero Dios, que es rico en qué? Por su gran amor que nos amó. Aquí es otra de las cosas que Dios es rico, no solamente de cosas como oro y plata, sino también en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate lo que dice aquí. Aún estando ¿qué? Cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate, estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Fíjate, es rico en misericordia, pero la misericordia no trae salvación. Lo que trae salvación es la gracia. Dice, Dios es rico en misericordia. La misericordia borra tus pecados. La misericordia los borra y no los vuelve a ver. Tú no puedes ser salvo si no has sido perdonado. Pero lo que viene a darte la salvación es la gracia. La misericordia es no recibir lo que merecemos, y la gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia borra tus pecados y los míos, y la gracia es la que va a venir a fortalecer tu vida para que no sigas cayendo en ello. Y por eso dice que por gracia somos salvos. O sea, nos dio algo que no merecíamos, que la salvación. Pero por la misericordia nos vamos santificando, Él nos va borrando los pecados, y luego la gracia nos va cambiando nuestra vida para no seguir cayendo en ellos. ¿Y qué pasa? Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su ¿qué? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, otra vez, sois ¿qué?
Dios no es misericordia. Fíjate, hay hasta trípticos cristianos que venden las librerías y dicen que por la misericordia de Dios somos salvos. Es un gran error. Dice, por gracia soy salvo nuevamente, por medio de la fe. La fe te da vida espiritual. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de ¿quién? O sea, te dio algo que no mereces. La gracia es recibir lo que no merecemos. Aquí está la explicación. Y ahora viene, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús estuvo en la tierra, se topó con algo muy desagradable. Y con lo que se topó, que él ya sabía que se iba a topar, es que había 400 años de silencio. Dios ya no hablaba con su pueblo. Su pueblo hablaba con Dios, pero Dios ya no hablaba con ellos, ni quería hablar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había apartado de él, había hecho lo incorrecto. ¿Qué pasa? Lo menos que querían ellos es acercarse más a Dios. Y eso fue apartando al pueblo de Israel de la presencia de Dios. Y Jesús vino aquí y dijo Jesús, yo no vine a traer paz a esta tierra. Pero él en Mateo capítulo 6 él explica lo que trajo. Él vino a traer el reino de Dios a esta tierra. Dijo, venga tu reino a este lugar. Había algo que no habían podido entender el pueblo de Dios. Ojo, aquí empieza el bueno. Dios tenía el interés de mostrarse a nosotros como papá, como padre. Y mandó al profeta Elías. La última profecía del Antiguo Testamento viene en Malaquías, cuando dice, yo mandaré al profeta Elías para que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y la primera profecía del Nuevo Testamento viene en Lucas, donde dice, y enviaré al Juan el Bautista, enviaré a Juan a que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. O sea, Elías y a Juan los envió para lo mismo. Y la última profecía del Antiguo decía lo mismo que la primera del Nuevo, pero en diferente personaje, a Elías y Juan. Por eso dice más adelante que Juan era un tipo de Elías en el Nuevo Testamento. Pero los dos fracasaron para poder enseñar que Dios era papá. Él dijo, yo le voy a enseñar la paternidad y voy a volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres. Pero Elías no pudo hacerlo y Juan tampoco. Entonces dijo, es tiempo de mandar a mi hijo Jesús. Nadie podía ver a Dios porque el que veía a Dios caía muerto. Entonces dijo, ¿cómo me van a poder ver? Mando a Jesús. Y cuando Felipe le dijo, Señor Jesús, muéstranos al Padre, Jesús volvió y le dijo, ¿cuánto tiempo han dado contigo? Y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¡Wow! Dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, no dijo va, dijo nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ¿quieres conocer a papá Dios? Por eso estoy aquí. Pero él se topó con una barrera muy fuerte y se le llama religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Los que están apuntando, apunten. Los que compran el CD, recógelo, pídelo y recógelo. La religiosidad, lo primero que es yo te exijo que no hagas algo que yo no he podido lograr. Por favor, deja de decir maldiciones. ¿Ok? Oye, hijo de no. O sea, le pido a los demás que no hagan lo que yo sí hago. Y les digo que está mal. Esa es la religiosidad. Los fariseos les dijo, no hagan esto, no hagan otro, no hagan aquello. Pero ellos lo practicaban. Por eso les decía el domingo pasado que dijo Jesús, generación de víboras, sepulcros blanqueados.
están bonitos por fuera, con mármol y todo, y por dentro hay muerte y pestilencia. Ellos se vestían con túnicas, se ponían mitras, se colgaban la ley aquí en el pecho, por detrás en la espalda, pero había muerte en ellos. Y dijo Jesús, eso es lo que te aleja. Y hay un gran ejemplo, hay muchos, pero vamos a empezar con uno, y viene en Juan capítulo 9. Amén. Y dice Juan capítulo 9, versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De qué? ¿De qué? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, fíjate nada más, ellos se habían contaminado de esa religiosidad. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate lo que dicen los fariseos. ¿Quién pecó? ¿Por qué está así? Queremos saber la raíz de su bronca. Y la raíz es pecado. ¿Qué pasa? Los religiosos, ¿estás pasando por una prueba? Y fíjate que aquel bro está pasando por otra prueba. Hacer andar de bronca, de pecado. ¿Sabes por qué? Porque yo una vez le dije, si haces esto y esto, ahí está. Entonces ya andan midiendo, ¿cómo trae la bronca? No, pues la trae así, es un pecado terrible. Y lo peor son las mismas iglesias. Pero Jesús le respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ojo, aquí vemos, vamos a empezar, la vista humana y la vista divina. El hombre dijo, está ciego por pecador. Pero queremos saber si pecó él, su papá, su abuelo, tatarabuelo, su abuelita, su cuñado. Pero la vista divina, lo que Jesús veía, dijo, no, yo lo veo enfermo, pero va a ser para que vean el poder que Dios tiene para sanar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos situaciones bien interesantes. El mundo ve las cosas como una tragedia. Jesús la ve como una oportunidad de que su reino crezca. ¿Qué pasa? Aquí Jesús le dijo, no. Él no está así por pecador, ni porque sus papás, ni sus mamás, ni nadie. Está porque hoy van a conocer el poder que hay en Dios para sanar. ¿Y qué pasa después? Vamos a poner el siguiente versículo. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado en hebreo, y en griego es apóstolos, apóstol. Fíjate, lo mandó como un apóstol. Y le dice, el que es de Dios, fue entonces y se bajó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, soy yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego. Y era día de reposo, santo Dios. Ahí vamos a parar. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué crees que Jesús escupió, hizo lodo y le lavó los ojos? ¿Quién quiere ahora recibir un milagro de sanidad? A ver, ¿quién está enfermo aquí? ¿Que trae una enfermedad? ¿Quién? ¿Tú, Rumis? Pásale.
Vamos a sanar de la manera bíblica. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te duele, Luis? El hombro. Pásame la tierra. Imagínense, ¿qué harían ustedes si vieran esto? ¿Qué sería yo? Para empezar, Rumi, no, ya se me quitó. ¿Qué pasa? Jesús hizo algo grotesco. Si para ahorita, en nuestros tiempos, es algo grotesco, para aquel tiempo era peor. ¿Qué pasa? Ahorita vamos por qué. ¿Qué pasa? Había varias cosas. Era un pecado tremendo escupir. Era un pecado tremendo en la cara. El lodo se tenía como símbolo de pecado. Y en el día de reposo, o sea, Jesús hizo 4 cosas que no se deberían de hacer. 4 cosas que estaba penalizado por los fariseos. Escupe, pero no solamente se lo puso en la mano, en el brazo, en la rodilla, en el pie, no, en la cara. Pero no solamente eso, la escupida la revolvió con lodo. La tierra es sinónimo de pecado, de la humanidad, de la muerte. Y aparte el día de reposo, ¿cómo se le ocurre? Y entonces los fariseos habían contaminado. ¿Por qué? Hay 4 tipos de personas ahí: los discípulos, Jesús, los vecinos y los fariseos. Y todos condenaron lo que Jesús hizo. Nadie veía el milagro. Cuando él les explicó, oye, ¿será este el ciego? Sí, dijo, yo soy el que no veía. Dijo, péscalo entonces, échalo a los fariseos. A ver, para que te dejes ciego así. Y van y lo llevan con los fariseos. Y lo primero que le dijeron, a ver, ¿quién te sanó? Dijo, no, hombre, estaba allí. A ver, platicamos, ¿cómo fue? Escupió, hizo lodo y lo embarró en mis ojos. ¿Y cuándo lo hizo? Hoy, día de reposo. Es más importante que te quedes ciego a que te sane y veas en el día de reposo. Imagínate. ¿Por qué te dieron la sanidad en el día de reposo? ¿Qué pasa? Hoy en día la gente se fija más en lo que tú puedes supuestamente cumplir humanamente que lo que tú puedes hacer a través del poder de Cristo. Hoy en día, lejos de celebrar la Semana Santa y los 40 días antes, la gente se llena de ritos humanos que no hay uno solo que venga en la Biblia. Ese es un grave problema. Y lejos de acercar la gente a Dios, se aleja más. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el hacer ciertas cosas los va a llevar a tener una vida más bendecida o más cerca de Dios. Pero por eso hoy en día la sociedad, las iglesias están desquebrajándose, porque lo que han hecho son puros ritos humanos, pensamientos y tradiciones humanas que no acercan a Dios en lo absoluto. Antes bien, te alejan de la palabra y el poder de Dios. Hoy en día la gente sufre porque está queriendo recibir un milagro de parte de Dios de una forma y una manera equivocada. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia. La Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia y de misericordia. Y lo que vino a chocar contra ellos fue la misericordia y la gracia. Jesús le dijo a otro cuando sanó a un hombre de la mano seca, venía él con la mano y dijo, espérame. Jesús, el que está allá, dijo, a ver, ven para acá. A ver, ¿sanaste a ese hombre en la mano seca? Sí. Y aparte tus discípulos vienen recogiendo espigas del campo. Sí. Dijo, entonces, ¿qué dice la ley? Y le dijo, no, díganmelo ustedes. Dijo, ¿pero quién que se lo diga? Dijo, entonces, si tu buey está atorado en una reja, en el día de reposo no vas a ir lo descabas. Dijo, claro, mi buey. Dijo, ¿y estoy recogiendo semillas en el día de descanso? Dijo, no, David entró cuando tenía hambre, él y su gente, y entró y tomó pan del propiciatorio.
en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios. Y Dios le hizo algo a David. Después Dios le dijo a David: siéntate, porque yo me encargaré de tus enemigos. Dios le dijo a David: tu corazón es conforme a mi corazón. Él tenía que ver por su gente, yo tenía que ver por mis hijos, y ustedes tienen que ver por sus bueyes. Ustedes vean por sus bueyes, yo veo por lo mío. ¿Qué pasa? Todos los días es tiempo para servir a Dios. Amén. Todos los días es una oportunidad de plantar la palabra de Dios. Todos los días es el momento de poder hacer un milagro en la vida de la gente. Todos los días es el día de Dios. En los salmos dicen: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Mi hermano, si tú has confiado más en lo que dice la gente que lo que dice la palabra, estás equivocado. ¿Qué pasa? La religiosidad es aquello que viene a distraer a la gente realmente de la cruz de Jesús. Hoy Dios no vino a implantar una religión. Dios vino a implantar el evangelio de Jesús en tu vida y en mi vida. Eso es lo que va a venir a dar vida a ti. A mí me queda tan claro. Había un hombre que tenía 2 hijos, y dice que esos hijos, la Biblia, el papá le mandaba a los hijos que hiciera algo a uno de ellos. Dice que ese hijo le decía todo que sí, pero nada hacía. Pero dice que el otro hijo renegaba con él, pero todo hacía. Y les preguntó: ¿tú cuál crees que le agrade al papá? ¿Qué te quiero enseñar con esto? Aquí es bien claro. ¿Por qué? No es como tú hagas las cosas, más bien como tú hables, sino es como tú hagas las cosas. Dios no se complace en palabras bellas y bonitas, sino Dios se complace en que tú y yo estemos interesados en agradarle a Él. ¿Qué pasa? Yo he recibido un gran ejemplo de una persona, un testimonio. Había un hombre que estuvo hundido en las drogas, el alcohol. No dudo que haya asesinado a gente en los Estados Unidos. Y él un día, todo drogado, vino un policía a pescarlo. Este hombre estaba totalmente loco. Y le dijo al policía: mira, ve y tráete más gente, unos 9 o 11 personas. Le dijo así. Si yo me acuerdo de que le di esos 2 números, ¿por qué? No sé. Dijo: ve y tráete 9 o 11 policías, porque tú solo no vas a poder, y te voy a destazar con mis manos. Y este policía le dio miedo y fue por 3 más. Y entre 4 lo apresaron y lo tenían golpeado y lo tenían ahí tirado. Y un policía que vino les dijo: no lo golpeen. Entonces iban a traer él estaba en Nueva York, iban a traer una camioneta para subirlo porque era muy peligroso. Y el policía, el que les quitó de encima, los policías, se acercó a él y le preguntó: ¿sabes que hay alguien que te ama? Dijo: ¿cómo? Sí, se llama Jesús. ¿Tú crees que tu vida puede cambiar? No creo. Dijo: sí puede cambiar si tú hoy conoces a Jesús. Y cuando vinieron los demás policías y lo vieron lo que estaba haciendo, no hombre, déjalo, se va a morir. Y lo echaron a la cárcel. Y dice que con el preso que quedó, las primeras palabras que le dijo: ¿sabes que hay alguien que quiere cambiar tu vida? Dijo: otro loco. Dijo: no. Dijo: sí, él se llama Jesús. Él te ama, yo te amo. Dijo: no, dice que... Entonces, sáquenme, aquí hay un maricón, dice que me ama, sáquenme de aquí. Dijo: no, espérate. Lo que quiero decirte es que yo te amo
porque Jesús está en mí. Dice que él compartió toda la noche con él la palabra de Dios. Cuando amaneció, este hombre estaba hincado, había recibido a Jesús, se había arrepentido. Y cuando vinieron en la mañana y le iban a dar desayunar, dijo: ahora soy otro hombre, tengo a Jesús. No, hombre. Y fueron, le pusieron una caliente. Pues si tú estás haciendo ya tus tramas aquí para hacer, le pusieron una caliente, lo llevaron golpeado. Y dice que cuando lo estaban golpeando, este hombre decía: yo los perdono en el nombre de Jesús, los amo. Él tenía 12 horas de ser salvo. Y dice que él fue a tomar los alimentos y no podía, tan golpeado que estaba él. Dice que en la comida que le habían dado había un huevo revuelto, y el huevo no lo podía ni masticar y se lo metía con los dedos y se lo pasaba porque no podía masticar de la golpiza que le dio. Pero dice que ese día que él se fue a acostar, vino otra vez su carne y dijo: ¿sabes qué? Me la voy a vengar de estos cuantos. Y digo: yo conozco gente afuera y voy a mandar matar a ellos o a sus familias. Y le dice al hombre que estaba con él en la prisión: dice: no, tú tienes que perdonar, para que ellos vean que tú has cambiado. Y dice que él empezó a cambiar y formó un grupo de reos, y ese en un patio, y otros vinieron a otro patio, y eran latinos y americanos, no se querían, pero empezaron a formar una confraternidad. Para no hacerte más largo el cuento, en cuestión de meses él tenía más de 110 o 115 presos de diferentes patios que se congregaban todos los días en un patio para recibir la palabra. Dice: pero yo lo único que sabía en ese tiempo, tenía meses de cristiano, lo único que yo les hablaba era del amor de Dios y del carácter de Dios, de Jesús. Dice: yo lo único que les hablaba era de los 4 evangelios, yo no me quería meter en más. Pero algo que pude descubrir es que ahí todos nos aceptábamos porque estábamos por diferentes circunstancias. ¿Sabes cuál fue el problema? Cuando varios de nosotros empezamos a salir afuera y llegar a iglesias. Yo llegaba con el pastor, decía: pastor, quiero empezar a congregar aquí. ¿Y a qué te dedicas? Acabo de salir de prisión. ¿Y por qué? Por tráfico de drogas. Dice: cuando yo acordaba el domingo tenía 3, 4 hombres, los más grandes de la iglesia, detrás de mí. El pastor convivía con todos menos conmigo. La gente conviviendo entre todos y yo estaba allí. Pero dice este hombre, y dijo: me voy a ir de esta iglesia. Y Dios le dijo: no, no te vayas. Dijo: ¿por qué, Señor? Dijo: no, porque yo te quiero enseñar algo a ti. ¿Y qué? Dice: mira, lo que yo te voy a enseñar a ti, cuando tú lo aprendas, se lo voy a enseñar al pastor. Dijo: se lo voy a decir. Dijo: no, no se lo digas. Y él empezó, y él estaba cada domingo ahí, bañadito y todo, y era el primero que llegaba, el último que se iba. Le ayudaba al pastor. El pastor empezó a... Dicen que el pastor no lo dejaba ni que se acercaran ni su esposa ni sus 2 hijas. Tenía miedo. Pero este hombre siguió 1 mes, 2 meses, 3 meses, y había una clase y él se metía a las clases, empezó a trabajar, empezó Dios a prosperar. Y un día el pastor le habló y le dijo: yo te quiero ver mañana en la oficina. Y fue este hombre, y lo primero que le dijo a Dios fue: Dios me enseñó que realmente Él tiene poder para cambiar a cualquier persona. Perdóname, yo te tenía miedo, yo te juzgaba. Me di cuenta que yo me convertí de ser un siervo de Jesús a un religioso. Yo quería que entrara por esa puerta pura gente de manga larga y de zapatos de charol. La palabra que Dios le dio a este hombre se estaba cumpliendo. Ese hombre es el apóstol Emerson Morales, de Puerto Rico. Ahorita tiene una iglesia de miles de gente.
ha viajado a todo el mundo, pero hubo quien le dijo: hay alguien que te ama. Hay alguien que le dijo, no le dio un estudio teológico, ni le enseñó el milenio, ni le enseñó los 7 caballos del Apocalipsis, no le enseñó las grandes revelaciones, solamente le dijo: hay alguien que te ama. Con eso la gente cambia. Nosotros no podemos hacer a un lado a la gente que necesita a Dios, sea como sea. Pero aquí va. El rechazar a la gente por lo que es o ha sido es la religiosidad. El libertinaje es que cuando venga la gente, tú la apapaches para que siga siendo igual. Ella viene con su error, o él viene con su error, y yo tengo que hablar con él. Yo lo voy a aceptar. Pero no le voy a decir: tú necesitas cambiar. Hace tiempo, unas personas me invitaron a hablar con una persona que era homosexual. Él estaba vestido casi de mujer y estaba ya casi llegando al punto de ser totalmente mujer. Entonces él me dijo: una persona, yo quiero que... Y cuando íbamos en el camino, él vivía en el centro de la ciudad, dijo: bueno, pastor, antes de llegar le voy a decir de qué se trata. No se asuste, él es un hombre, pero parece mujer. Sí. Y también no se asuste porque él quiere platicar a solas con usted. Y dije: no te creo. Y dije: bueno, está bien. Cuando yo llegué, este hombre estaba solo, estaba padeciendo de SIDA. Me puse a platicar con él. Él dijo: he entendido que necesito de Dios, pero la verdad, no había encontrado a alguien que quisiera platicar conmigo. Pero lo más sorprendente es que cuando yo llegué, lo primero que me dijo antes de saludarme, me dijo: tengo SIDA, ¿me quieres saludar? Y yo tengo gripa, ¿me saludas? ¿Sabes qué? Ese es el grave problema. A veces nomás queremos que la gente borracha sea restaurada, o los drogadictos, o alguien de que nos simpatiza a nosotros. Porque cuando hacen algo que no nos simpatiza o no entra en nuestra idiosincrasia, ahí ojalá y se pierden en el infierno. Ese es el fariseísmo. Hoy Dios vino por todos. Yo he estado pensando: Señor, todo indica que los tiempos están llegando a su final. Todo indica, la numerología bíblica indica que los tiempos de Jesús por su iglesia están a un par de años. Pero te voy a decir algo que se contrapone, y el viernes llorando, Dios me habló. Y algo que pensé, dije: Señor, las cifras de la humanidad que ahorita son salvas es muy poca. Y cuando tú vengas por tu iglesia, debe ser, tus hijos deben ser una gran mayoría. Por eso hay algo en lo cual de repente pienso que va a tardar un poco más. Eso es una interpretación mía, no. Dios vino y me dijo y ahora voy a dar las fechas. No, escúchame. Eso es algo que yo pienso que por eso va a tardar. Porque todavía la gente tiene que llegar a ser salva mucho más. Mis hermanos, dentro de estas 4 paredes no hacemos la voluntad de Dios. Tenemos que salir de aquí, tenemos que recibir aquí, pero después llevarlo afuera, donde la gente necesita, la gente que está deprimida, la gente que está enferma, la gente que está marginada. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el peor? Escúchame lo que te voy a decir. ¿Cuál era la peor enfermedad de la gente que estaba enferma en los tiempos de Jesús? No. La peor enfermedad era la marginación. Al leproso le dolía más ser marginado de su familia que la lepra.
La gente que estaba padeciendo enfermedades en los tiempos de Jesús era gente marginada, era gente triste, olvidada. El problema de los leprosos no era la lepra, era que los marginaban. Y venían y le decían los fariseos: rechaza a tu familia, y la rechazaba. Y al rechazarla le daban la autoridad a la esposa, que aún estando vivo se pudiera ir con otro hombre. Imagínate nada más, saber que él estaba en los campos de leprosos en la ciudad. Oye, ahorita se está casando tu esposa, ahorita tus hijos tienen a otra persona, o tu esposo se está casando y tú vivo, y tú estando bien en tu matrimonio. Dice que los hijos, la gente se acercaba a los perímetros de los campos: papá, mamá, hermano. La gente, ¿por qué no se podían acercar? Esa era la peor enfermedad. Luego pirales, que si pasa, ¿sales? Ya está. Ese era lo primero. Era la peor enfermedad. La gente que estaba enferma estaba marginada. Hoy tú y yo tenemos que romper con esa religiosidad. Si en tu vida ha habido religiosidad, o en tu vida hay, hoy tienes que decirle al Señor: te necesito. Si en tu vida hay en este tiempo libertinaje, le tienes que decir al Señor: Señor, ayúdame. Yo no sé en dónde te encuentres tú en tu vida. Hoy hay dos bandos en la iglesia de Cristo. Que tú eres de los cristianos que te prohíben todo, y los otros, tú eres de los cristianos que como que así puedes hacer varias cosas del mundo. Y los libertinajes están contra los religiosos contra los libertinos. Todo lo que hacen los que viven acá lo condenan a ellos, y todos los que hacen esto dicen que son religiosos. Y lo que pasa, ¿qué pasa? Que se están tirando unos a otros y la gente se está perdiendo. La clave está en Romanos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, y con esto voy a terminar. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable. O sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Dice: tú que juzgas, eres inexcusable. Hace tiempo le leí esta palabra a un hermano cristiano. Dijo: no, lo que yo digo es verdad, pero estás juzgando. O sea, cuando tú hablas de alguien y cuando estás hablando de alguien y es verdad, entonces no estás juzgando, no. Como quiera lo estás haciendo. Hoy tú y yo tenemos que vivir en la libertad que Jesús hizo. Si tú dices ser cristiano, actúa como lo que tú dices que eres. Mi hermano, te voy a decir algo. Hay una filosofía que yo tengo, llamémoslo así, una manera de ser. Yo a nadie presiono en su vida espiritual. Cada quien lleva la velocidad y el ritmo que quiere. Con los que van corriendo, pues yo los agarro el brazo y vamos a seguir corriendo. Con los que van despacio, yo les digo: bueno, tú sigue a 20 kilómetros, tú sigue a 30, tú quieres ir a 40, tú quieres ir a 50. Yo les muestro cómo pueden ir a 100. Inclusive yo también quiero llegar a 100. Pero algo que tú tienes que entender: que tu vida espiritual solamente depende de ti, de nadie más. Que tu vida espiritual, en ella tú vas a tener tus decisiones, tomar tus decisiones. Mi hermano, en esta iglesia todos están sentados en un mismo tipo de silla, con el mismo tipo de aire, con las mismas bocinas y con el mismo que está presidiendo. Cada uno va a hacer diferentes efectos, porque aquí lo importante es con qué corazón recibes la palabra.
Unos saldrán llorando diciendo: Señor, yo quiero cambiar. Otros saldrán diciendo: no lo entendí. Otros saldrán diciendo: yo tuve calor. Otros saldrán diciendo: tengo hambre, ¿qué comeremos? Cada quien saldrá hablando y actuando como quiere. No por eso yo voy a dejar de compartir la palabra, pero la decisión en tomar en tu vida el carácter de Jesús está en ti. Un pastor no cambia a la gente. Lo que va a venir a cambiar tu vida es la palabra de Dios. Es lo que tú quieras aportar de la palabra a tu vida. Eso es lo que va a cambiar. Así es. Dice Lu Ferriño, estaba leyendo yo, nosotros nos metimos a ver, mi hijo y yo, a Lu Ferriño, y a Arnold Schwarzenegger y todos los que se parecen a mí. Dije: eso me gusta. Y entonces venía un escrito muy interesante, pero venía en inglés y no lo podía entender yo todo, y ahí entonces lo puse en el traductor. Entonces dice Lu Ferriño que él empezó con otro hombre, un hombre de color. Y empezaron los dos a entrenar, y tenía un entrenador muy duro. Uno de los entrenadores de él, que es el que más se acuerda, no recuerdo el nombre, era muy duro. Y dice que le decía: van a hacer 20 así, 30 así, tú le ayudas a él. Y dice que dice: yo ahorita vengo. Y él iba y entrenaba solo. Entonces dice que este hombre, cuando Lu Ferriño, que es el que la hacía de Hulk antes, empezó a entrenar, dice que este hombre que practicaba con él estaba más dado que él. Pero dice que cuando se iba, bueno, voy a empezar yo, y le decía: haz 20, y él hacía 10. Oye, pero dijo que hiciéramos 20. No, yo voy a hacer 10, dale. Y Lu Ferriño decía: yo hacía 25. Oye, vamos a hacer pecho. Este hacía 10. Oye, lo dijo que hiciéramos 25. No, ¿cuántas que quieres? Déjame ver. Y Lu Ferriño hacía 30. Dice: yo siempre hacía 5 más. Dice que a los 7, 8 meses Lu Ferriño pues era mister, ¿verdad? Entonces dice que se paró el entrenador delante de los dos y dijo: aquí entiendo quién me hizo caso y quién no. El otro también estaba así. Y dijo: ¿por qué? Pero él venía y les tomaba fotos de esas instantáneas que salían. Se mira, aquí está el proceso de cada uno. Y aquí está en qué se han convertido cada uno. Y así es. Tú sabes lo que vas a practicar de lo que has recibido, pero el proceso se va a ver en unos cuantos meses en tu vida. Lo que tú hayas practicado y querido hacer. Hoy Dios te está diciendo: rompe con ese fariseísmo, rompe con esa religiosidad, rompe con ese libertinaje también. Hay algo que dice claro la palabra: yo voy a venir por una iglesia santa. Dice: sin mancha y sin arruga. Y en el Antiguo Testamento dice, en una de las Biblias simplificadas, dice: no se camuflajen con el mundo. A veces estamos tanto en la libertad de Cristo que ya vas a una pachanga de ese tipo de gente y realmente no distingues si son cristianos o no. Tú y yo tenemos que tener un punto, un equilibrio en nuestra vida. La Biblia dice: no seas ni como el caballo ni como el mulo. El caballo le pisas, le das y ya brincó la barba. El mulo le das y se amarra. Dicen los salmos: bueno, no seas ni como uno ni como otro, sino ten en tu vida ese equilibrio. La Biblia es una balanza. Tú tienes duda, termina de leer ese capítulo 9, donde le dice el ciego a los sacerdotes fariseos: miren, hay algo que a mí me queda claro, que un hombre malo, Dios no puede hacer en su vida lo que hizo él conmigo. Y les pregunta: ¿por qué me preguntan tanto de él? ¿Que acaso ustedes quieren ser sus discípulos? ¡No! ¡Cállate! Así es. A veces, uy, así y así. ¿Y cómo es? Entonces quieres ser como él.
toma la decisión, boga mar adentro, métete en la palabra de Dios. Recuerda algo, un hombre nunca te va a cambiar. Lo que va a cambiar tu vida es la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Hermano, ponte de pie.